Hola, bienvenidas, bienvenidos a este que es su programa En Defensa del Consumidor. ¿Les pasa que a veces tienen dudas sobre qué alimentos incluir en su día a día para comer más saludable? Con toda la información a la que tenemos acceso, a veces nos encontramos con consejos o datos contradictorios sobre salud y nutrición. Por eso, hoy les hablaré de las guías alimentarias elaboradas por la Secretaría de Salud que nos dan opciones de alimentos que sí podemos conseguir en los mercados o tianguis y nos ayudan a tener dietas más saludables y sostenibles. Acompáñenme. Primero, en la nota neta, les informo que la revista científica Elsevier se retractó de un artículo publicado en el año 2000 en el que se aseguró que el uso del Roundup, cuyo principal ingrediente es el glifosato, era seguro en productos de consumo humano, debido a que este trabajo fue solicitado directamente por la agroquímica Monsanto, con la finalidad de obtener beneficios comerciales. El estudio fue publicado originalmente en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology, que ya le retiró de sus archivos, y es uno de los más citados sobre el glifosato, especialmente por numerosas autoridades que regulan su uso. En su aviso de retractación, la revista señaló deficiencias graves, desde la omisión de estudios de cáncer disponibles en ese momento hasta la falta de datos sobre la participación de empleados de Monsanto en su redacción y que no se divulgaron los beneficios económicos que los autores recibieron de esa empresa. Vamos al tema central de este programa. Vivimos en un mundo globalizado, plagado de publicidad engañosa sobre alimentos. Es una era de dietas milagro donde no caben las frutas y verduras de temporada, donde la industria procesa en exceso alimentos que nos enferman, donde ya no vemos alimentos, sino nutrientes. Comer no tendría por qué ser complicado, pero entre tanta información, la mayoría de mexicanos, de mexicanas, perdimos la brújula que nos daba el rumbo correcto de qué comer. Un taco de frijol con salsa de pico de gallo, enfrijoladas, lacoyos, molletes, sopa de lentejas con chipotle o habas con nopales. Estos son algunos de los platillos recomendados por especialistas en nutrición y la Secretaría de Salud para incluir en nuestra dieta productos saludables, amigables con el medio ambiente y, sobre todo, producidos en México. Las guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana, creadas por la Secretaría de Salud, hacen recomendaciones adaptadas a las tradiciones, cultura y gastronomía nacional. En México contamos con las guías alimentarias y de actividad física desde el 2015. Fueron coordinadas por el Instituto Nacional de Salud Pública y publicadas por la Academia Nacional de Medicina, después adoptadas por la Secretaría de Salud. Para profundizar sus contribuciones, en 2020 se emprendió la tarea de actualizarlas para 2023 y ahora el enfoque de estas guías sostenibles para 2025 y 2030 toma en cuenta no solo el impacto ambiental de los alimentos, sino la capacidad de la población para adquirirlos. Estas guías alimentarias representan una brújula accesible a todo público a través de recomendaciones sencillas. Escuchemos a Sonia Rodríguez Ramírez, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y una de las revisoras de las guías en el área de dieta y consumo. Ella nos da detalles sobre cómo leer estas guías alimentarias. Muchas gracias, Sonia Rodríguez. Sonia Rodríguez trabajó en la elaboración de las guías alimentarias saludables y sostenibles como parte del equipo técnico del Instituto Nacional de Salud Pública en el área de los componentes y la estimación de porciones, ¿cierto, Sonia? Sí, así es, Hola, Montserrat. Gracias por la entrevista. A mí me gustaría empezar preguntando cómo estas guías alimentarias nos pueden ayudar para tener dietas basadas en productos mexicanos. ¿Por qué son tan importantes en esa parte? Y no tan solo productos mexicanos, sino productos locales, ¿no? A nivel comunidad, a nivel estado, ¿no? O a nivel región. Precisamente lo que tratan de hacer las guías es fomentar el consumo de alimentos frescos, y qué mejor frescos que los que son locales. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de elegir estos alimentos. Y locales lo podemos interpretar como producidos en la localidad o en la región, lo más cercano posible, pero también comercializados, porque así también se contribuye pues, a la economía de la comunidad en la que vivimos. En ese sentido, en estos
grupos que ustedes identifican de alimentos, pues nos puedes poner un ejemplo de qué productos sí se pueden encontrar en nuestras localidades, ¿no? Sí, bueno, lo más importante es considerar también la estación del año o la temporada del año, porque los alimentos van a ir variando, ¿no? Los alimentos disponibles. Entonces, a lo mejor no sé, en mayo vamos a encontrar gran oferta de mangos y de diferentes mangos, ¿no? Hablando del grupo de alimentos de las frutas. Pero habrá algunas verduras que también en ese mes van a estar disponibles, pero no las vamos a encontrar a lo mejor en enero o en octubre. Entonces, el primer paso es ver cuáles son los alimentos de temporada y precisamente las guías hacen esta recomendación, ¿no? Consumir alimentos de temporada porque están más disponibles, porque la diversidad es amplia y porque el precio también es más bajo. Entonces, si nosotros queremos comer mangos en octubre, pues nos van a costar mucho más que los mangos que a lo mejor se ofrecen en mayo. Y por ejemplo, cuando hablan de productos que se comercializan cerca de nosotros, se refieren a los que encontramos en los mercados, en los tianguis, en lugar de a lo mejor los supermercados que vienen de pues, exportados, o qué recomendación hay. Sí, puede ser precisamente los pequeños comerciantes de la comunidad, ¿no? A lo mejor la gente que tiene su puesto o tiene su local de verduras en la colonia, que no necesariamente también son los más baratos, entonces sí tiene que haber un balance entre lo que puede comprar la familia y lo que está disponible. Y porque también los supermercados al comprar en tan grandes cantidades a lo mejor también pueden tener mejores precios. Pero también ahí no hay que perder de vista que al adquirir alimentos que vienen de otras regiones o incluso de otros países, se está gastando en el transporte y no me refiero a lo económico, sino también el gasto ambiental que produce el transporte de estos alimentos, ¿no? Que vengan de otro país, entonces eso también está contribuyendo al impacto ambiental. Entonces, a la medida de lo posible, pues sí comprar alimentos que se comercializan pues en nuestra comunidad. Porque eso es también algo que está buscando promover esta guía, ¿no? Es una guía de alimentos saludables y sostenibles, a esa parte se refieren. Así es. Bueno, a diferencia de las guías anteriores que se publicaron en 2015, estas nuevas guías del 2023 tienen ese componente de sostenibilidad. Se piensa en los grandes problemas de salud que enfrentamos, como son las enfermedades crónicas, principalmente sobre el peso y obesidad, pero también que no hemos dejado de tener problemas de deficiencias de vitaminas y minerales. Entonces, esa es la parte de salud. Contemplar los alimentos que son necesarios para prevenir este tipo de problemas, por exceso o por deficiencias, pero también contribuyendo al menor impacto ambiental que se pudiera tener por la producción y el consumo de alimentos. Quisiera preguntarte a qué se refieren también cuando hablan de la importancia de retomar las características de la dieta tradicional mexicana. ¿Nos puedes hablar de esa parte y de la producción tradicional como la milpa? Sí, bueno, los datos de la encuesta nacional de nutrición de 1999, que fue la segunda encuesta que se realizó porque la primera fue en el 88, nos mostraba que el consumo de alimentos todavía era como lo considerado una dieta tradicional. ¿Cuál es esta? Pues que está basada en maíz a través de la tortilla, leguminosas, principalmente frijol, tenía altas cantidades de vegetales y de frutas. Entonces todavía veíamos que había consumo de granos enteros, alimentos ricos en fibra. Sin embargo, los problemas también de deficiencias de vitaminas y minerales pues eran altos. Después se analizaron los datos de las siguientes encuestas de nutrición, de salud y nutrición, 2006, 2012, y ahí pudimos ver que hay una tendencia a disminuir, por ejemplo, el consumo de leguminosas,
frijol, garbanzo, habas, cuando era la base de nuestra alimentación. Y además, las leguminosas son ricas en proteína de origen vegetal, también tienen altas cantidades de fibra que son importantes para prevenir muchas enfermedades crónicas, y también son ricas en algunos minerales, como puede ser el hierro y el zinc. Obviamente sí tiene también algunas otras sustancias que inhiben la absorción de estos minerales. Sin embargo, si se combinan con otros alimentos, por ejemplo, los ricos en vitamina C, pues va a mejorar la calidad de este hierro. Entonces, sí hemos visto esta tendencia, ya hay artículos que hemos publicado donde vemos que cada vez se reduce más el porcentaje de consumidores de leguminosas. Y regresando a los cereales y granos enteros como la tortilla, aquí el problema no es que se consuma menos tortilla, que sí ha bajado un poco, sino que muchas de estas tortillas no son de granos enteros. O sea, no es de maíz como tal, ¿no? Mejor tiene algunas otras fibras o son harinas, entonces hace que la cantidad de fibra pues vaya disminuyendo y ya no se considere un grano entero. Y ante esa, pues, esto que encontramos, ¿no? Que ya no se considera de grano entero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos podemos fijar, por ejemplo, al ir a una tortillería o al ir al mercado a conseguir nuestras tortillas, ¿no? De la semana? Sí, bueno, es muy difícil regresar a uno mismo, preparar su nixtamal, moler y hacer su masa y después hacer las tortillas, ¿no? Es muy difícil. Todavía hay algunos lugares donde suelen hacer esto y se pueden comprar, pero bueno, también hay tortillerías que sí trabajan con maíz, hay algunas que trabajan con harina, entonces yo creo que también ya hay una gran oferta de este tipo de establecimientos y uno puede verificar, ¿no? Si se están produciendo con maíz o si no es completamente maíz. Ahora, digo, lo principal y por las características de la dieta de nuestro país, el maíz es el primer grano entero que consumimos, pero también puede ser que consumamos algunos otros cereales integrales, o más bien que consumamos cereales y hay que elegir su versión integral. Entonces hay el arroz integral, las papas integrales, el pan integral. Entonces, darle más peso al maíz, pero si vamos a consumir otros cereales, pues de preferencia que sean integrales. Y Sonia, sobre la parte de las verduras, las frutas, ya nos hablabas un poco de las temporadas. Hay algunas diferencias, depende de la región del país en la que estamos y pues eso, ¿qué nos dice, no? De nuestra diversidad pues, gastronómica. Las principales diferencias que hemos observado en el consumo total de frutas y verduras se dan a nivel de área. El área urbana tiende a consumir menos cantidad de frutas y verduras comparado con la rural. Si lo vemos por región, la región sur es la que suele consumir más frutas y verduras que la región norte. La norte es la que tiende a consumir, por ejemplo, otros grupos de alimentos como son las carnes, tienden a consumir este tipo de alimentos comparado con las verduras y los vegetales, pero lo analizamos como un conjunto. Ahora, hablando de la diversidad dentro de cada grupo de alimentos, hay como alimentos que son como la base y que vamos a encontrar en todos los estados, pero hay otros que sí van a variar dependiendo, ¿no? de la región. No sé, por ejemplo, la guaya, esa se va a encontrar en el sur, cosa que no se va a encontrar en el norte, pero a lo mejor, no sé, la granada podemos encontrarla en otra región y no necesariamente en todos los estados. Entonces va a variar y aquí lo importante es ver cuáles son los alimentos de cada grupo de alimentos que están disponibles en nuestra región para consumirlos. Sobre la recomendación que hacen las guías de evitar carne de res y las carnes procesadas. ¿Por qué se hace esta recomendación y qué se puede consumir en su lugar? Bueno, esta recomendación tiene la justificación de dos motivos. La primera, por salud. Se ha documentado que el consumo de carnes procesadas está asociado con la aparición de varios tipos de cáncer y de otras enfermedades. También la carne roja en exceso puede también contribuir a la aparición de varias enfermedades crónicas. Entonces, tenemos el motivo de salud, pero también el de impacto ambiental. Entonces, producir 1 kilo de carne de res cuesta mucho ambientalmente en cuanto
al número de litros que se necesitan para producir la carne, también los kilos de dióxido de carbono, es decir, de gases de efecto invernadero, y también en cuanto a los metros de suelo que se necesita para producir este kilo de carne. Entonces, el impacto ambiental es mucho más alto comparado con otros grupos de alimentos, como pueden ser las frutas, las verduras, las leguminosas. Y también sobre evitar los alimentos ultraprocesados. Se hace esa recomendación porque con lo que ustedes encuentran, si nos basáramos en esta dieta, pues con los frijoles, las leguminosas originarias, ya no tendríamos la necesidad de utilizar estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Por ejemplo, descartar las bebidas, estas azucaradas también. Sí, bueno, también ya hay vasta evidencia de cómo los ultraprocesados están contribuyendo a la aparición de varias enfermedades. Una por los nutrientes críticos que contiene, por ejemplo, azúcares añadidos, los cuales se ha relacionado con diferentes enfermedades crónicas, pero también grasas saturadas, o si utilizan edulcorantes. Eso en cuanto a nutrientes críticos, pero también está todo lo demás que son colorantes, saborizantes, emulsificadores, todo aquello que hace para que sea más agradable al paladar y para que su vida de anaquel sea más larga. Entonces, todo eso, ya hay algunos artículos, sin embargo, falta evidencia que documente todos los daños a la salud que puede ocasionar esto. Y bueno, el impacto ambiental que hasta ahorita se ha documentado, pues también es muy alto, que son los 3 indicadores que te mencioné, el de cuántos litros de agua se necesitan, cuánto de suelo y cuánta producción de dióxido de carbono. Pero, por ejemplo, todavía falta documentar todo lo que implica el transporte, el empaquetado de estos alimentos que además con el tiempo se han también generado más versiones de estos ultraprocesados con más empaque. Te venden una caja y dentro de la caja vienen las porciones individuales en su propio empaque. Entonces, todos esos materiales pues son también desechos que van a tardar años en degradarse, ¿no? Las guías, ¿no? Por ejemplo, de adulto, tantas verduras, tantas frutas, cómo está relacionado a nuestra cultura, a nuestra tradición gastronómica. Y, bueno, te cuento primero cómo le hicimos para calcular estos grupos de alimentos. Lo que hicimos fue analizar la información que estaba disponible de una metodología que se llama Recordatorio 24 horas, que es una metodología que nos ofrece información desagregada de todos los alimentos que se consumen. Esto lo hicimos con la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, que era la más reciente disponible hasta el momento. Vimos cuáles eran los alimentos más consumidos por la población estratificado por edad, cuáles eran los alimentos más consumidos para los adultos, para los adolescentes, para los preescolares y los escolares. Y eso lo tomamos en cuenta precisamente para establecer el número de porciones y los tamaños de porciones. Obviamente, contemplando los alimentos que se recomiendan, porque pues, los patrones de 2016 precisamente también incluyen ultraprocesados, que son productos que no se recomiendan. Entonces, nosotros analizamos los que sí se recomiendan y sobre eso hacemos la recomendación, porque, por ejemplo, no podríamos recomendar un alto consumo a lo mejor de un vegetal o de una verdura que no está disponible o que no se consume tanto en la población. Entonces, eso es a lo que nos referimos con tomarlo en cuenta, pero tenemos varios ejemplos. O sea, cuando se hacen las recomendaciones del número de porciones, se pone también una lista de los alimentos intercambiables que corresponden a una porción de verduras, por ejemplo. Porque a lo mejor si alguien consulta las guías y está en Yucatán, pues los alimentos que va a encontrar no necesariamente van a ser los mismos que en el norte. Entonces, por eso también ofrecemos una variedad de diferentes alimentos. Y yo también quisiera preguntar, Sonia, pues, si yo como una persona que quiere de repente cambiar su dieta, necesita esta información, ¿qué recomendación nos haces ya al ver la guía? ¿Con qué empezamos, no? ¿Qué nos fijamos primero? ¿A qué le ponemos atención?
Bueno, entonces vas a revisar la guía y vas a ver los grupos de alimentos que se recomiendan para consumo cotidiano. Eso es lo primero. Después puedes ir a ver también cuántas porciones se recomiendan dependiendo del grupo de edad al que perteneces, el grupo de edad y sexo. Ahora, ya una vez que ves esta información, la recomendación que haría sería la planeación de los alimentos que se van a comer, no sé, a lo mejor a lo largo de una semana. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a comprar, compramos a lo mejor lo primero o lo que está como en mayor cantidad en el puesto, por ejemplo. Pero si no llevamos una planeación, no vamos a saber qué ingredientes necesitamos para la preparación que queremos hacer. Entonces es importante considerarlo. Otra cosa es también porque muchas veces a lo mejor veo algo y se me antoja y digo, ay, me voy a llevar estas zanahorias y después veo cómo las preparo. Y se guardan en el refrigerador y como no tenemos una planeación, a lo mejor ahí se quedan. A lo mejor las zanahorias fue un mal ejemplo porque duran más, pero a lo mejor una lechuga y ahí la dejé y entonces se desperdicia y contribuimos al desperdicio, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Porque también generan gases de efecto invernadero todos esos alimentos que no consumimos. Entonces, sería primero la planeación para ver qué voy a preparar, qué ingredientes necesito y qué cantidades, ¿no? Pensando a lo mejor en una familia. También es importante o es una recomendación que hacemos de comprar a granel porque de esa forma pues también el costo se reduce. Aquí también lo importante es ver las técnicas de almacenamiento de alimentos adecuadas para que los alimentos duren más. Entonces, estas recomendaciones pues son más enfocadas a frutas y verduras, que son las más perecederas. Pero también hay formas de almacenar los granos para que no se echen a perder, para que no se llenen de hongos. Entonces, hay diferentes recomendaciones. Eso sería lo primero. También, decíamos, elegir alimentos producidos localmente, si se puede, de la temporada. ¿Qué otra cosa? Lo del almacenamiento. Pues básicamente esas serían las recomendaciones, ¿no? La planeación es importante para saber qué debo de comprar, cuándo lo debo de comprar y cómo lo tengo que almacenar para poder hacer los alimentos que quiero. Por eso que me dices, entonces pienso o concluyo y dime si estoy mal, repensar nuestra dieta basada en alimentos pues más locales, en alimentos de origen natural, pues al mismo tiempo también está reforzando el regresar a nuestras dietas tradicionales, ¿no? Es lo que veo. Sí, 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 justo digo, hay otra variante de las dietas saludables y sostenibles, que es la dieta de la milpa, precisamente que fomenta el consumo de leguminosas, de maíz, de calabaza, de también oleaginosas que son comunes en México y que se adaptan a nuestros patrones de consumo, porque por ejemplo, dentro de las oleaginosas, pues podría haber nueces, almendras, que no muchos de nuestros platillos las llevan, pero cacahuate sí. Entonces, cacahuate, semillas de girasol, semillas de calabaza. Hay guisados que las pueden contener, por ejemplo, también en temporada de hongos. También hay una variedad de hongos, del hongo de cacahuate, de otros vegetales que también son como muy locales y que se pueden consumir en ciertas temporadas y eso le da también variación a nuestra dieta. Gracias, Sonia. Nada más para, pues, por último de mi parte, no sé si también tú quisieras agregar algo. Estas guías entonces son las más recientes y están pues actualizadas para que cualquiera pueda ahorita ingresar y armar un platillo basado en ellas. Sí, así es. Y esos son, lo que hay ahorita son los documentos que van a la población en general, sí, pero también vamos a generar documentos que tienen más detalle, que a lo mejor los profesionales de la salud lo pueden utilizar para las pláticas y la promoción de salud que den en los consultorios. Y pues muchas gracias. No sé si hay algo que se me pasó, preguntar algo que quisieras destacar también de estas guías. Creo que no, o sea, realmente ahí pueden ver cuáles son las cantidades que se recomiendan, son cuestiones como también muy generales y muy aplicativas a la población en general.
Ya lo saben, en nuestro día a día, como consumidores, podemos priorizar platillos y alimentos característicos de la comida tradicional mexicana. Con ello, cuidamos nuestra salud, al medio ambiente y fomentamos el comercio local. ¿Ustedes qué opinan? Este programa es producto de la coordinación del Poder del Consumidor a través de Karen Castillo y Denise Rojas. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Yo soy Montserrat Antúnez y las y los veo como cada lunes aquí en Defensa del Consumidor. De aroma inconfundible y sabor único. La guayaba es una joya de nuestros campos. Una fruta tropical que, con su pulpa dulce y semillas crujientes, es un emblema de la gastronomía mexicana. Se cultiva en estados como Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, llevando su frescura a dulces ponches y postres de todo el país. Pero su verdadero poder está en lo que no se ve. ¿A poco tú sabías que la guayaba tiene 4 veces más vitamina C que una naranja? Esto, sin duda, lo convierte en un escudo natural para fortalecer tu sistema inmunológico, ideal para prevenir gripas y resfriados. Y ahorita con los fríos, sus beneficios no terminan ahí. Es rica en vitamina A para una vista sana y su alto contenido de fibra mejora tu digestión. Gracias a su bajo índice glucémico, es perfecta para controlar el peso y los niveles de azúcar. Además, su potasio ayuda a regular la presión arterial, cuidando tu corazón. Y por si fuera poco, sus antioxidantes como el licopeno protegen tu piel de daño celular y minerales como el magnesio fortalece tus huesos y dientes. La guayaba no solo es deliciosa, también es un gran alimento. Inclúyela en tu dieta. Ahora que lo sabes, puedes seguir consumiendo. Busca las recetas en la página del Poder del Consumidor y sigue el contenido de Defensa del Consumidor en Sin embargo al aire.